Las úlceras pépticas y sus principales causantes. Te lo contamos en este programa. Dale like, comparte y coméntanos tus dudas. Comenzamos. En el programa del día de hoy tenemos a nuestra invitada, la doctora Lilian Camaño, médico graduado en la Universidad de La Habana, Cuba, especialista en gastroenterología en la Universidad del Pinar del Río. Actualmente trabaja en Hospital Durán. Hola amigos, estamos en un nuevo programa de Medicina Preventiva aquí en Hospital Durán. El día de hoy tenemos a nuestra invitada especial, la doctora Lilian Camaño. Es médico especialista en gastroenterología. Muchas gracias, doctora, por asistir a nuestro programa. Hola a todos y es un placer como siempre poder compartir este pequeño espacio con usted y bueno, con el resto de los televidentes. Muchas gracias, doctora. Y justo el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que es bastante común en consulta y nos va a poder explicar un poco más sobre cuáles son estas úlceras pépticas y de dónde comienza y cómo puede solucionarse estos problemas, ¿no? Que si bien es bastante común. Cuéntenos, doctora. Bueno, en efecto, tal y como dices, la úlcera péptica es una de las entidades nosológicas, o sea, una de las enfermedades del tracto digestivo superior más frecuentes, o sea, por las cuales los pacientes acuden con mayor frecuencia a la consulta de gastroenterología. Y bueno, ¿qué es una úlcera péptica? No es más que una solución de continuidad, es decir, una lesión del tejido que tapiza el estómago, al cual se le denomina mucosa gástrica, es decir, no es más que una pequeña llaga, que puede estar, cuando hablo de úlcera péptica, puede estar localizado a nivel del esófago, a nivel del estómago o incluso a nivel del duodeno. Y en dependencia de su localización es el nombre, o sea, si es en estómago es úlcera gástrica, si es en duodeno es úlcera duodenal o esofágica si fuese en el esófago. Doctora, también, estas úlceras pueden darse, ¿por qué motivos? Por toma de medicamentos, tal vez que a veces no comemos para tomar los medicamentos, comemos a deshoras, o porque ingerimos tal vez puede ser por ingerir alcohol, por ingerir medicamentos. ¿Por qué nomás puede darse? O simplemente por algún desorden que tengamos. A ver, de una u otra manera me has dicho aspectos importantes, es decir, causas que pueden hacer que la mucosa del estómago, es decir, esa capita que reviste el estómago sea más susceptible. Pero no mencionaste algo, vamos a organizarnos quizás un poquito. Una de las causas principales, porque estamos hablando de causas de úlcera péptica, sobre todo de la gástrica y de la duodenal, es la infección por la bacteria Helicobacter pylori, la cual en otros programas, en otros momentos también hemos mencionado. Es una bacteria que se adquiere generalmente cuando ingerimos o comemos algunos alimentos que se contaminan, sobre todo los alimentos que se consumen crudos. Y bueno, ella solapadamente, de forma gradual, va produciendo daño a nivel de la mucosa gástrica, siendo capaz de llegar a producir gastritis, incluso crónicas, y también en este caso, como es el día de hoy que nos compete el tema, úlcera péptica gástrica o duodenal. Entonces la causa principal es la infección por Helicobacter pylori, pero existen otras, como bien decías, puede ser el uso o el abuso de algunos medicamentos, algunos fármacos, sobre todo están en primer lugar los antiinflamatorios no esteroideos, dígase ibuprofeno, naproxeno, diclofenac, entre otros. También existen más medicamentos, como es el caso de los antibióticos o los esteroides, que pueden producir lesiones directas sobre la mucosa gástrica. Es decir, estas son las tres causas principales. Aunque sumado a lo mismo, porque casi siempre la génesis, es decir, que se produzca la úlcera, casi siempre no es más que la sumatoria de varios factores. Es decir, además de estas causas principales, existen otros factores que también pueden sumarse y hacer que el individuo sea más susceptible de desarrollar esta enfermedad, como por ejemplo las comidas a deshora, es decir, el desorden en nuestra alimentación, el ayuno prolongado, o incluso las comidas irritantes como puede ser el exceso de picante, de ají, de bebidas alcohólicas, de embutidos, exceso de condimentos, entre otros. Y otro de estos factores que puede sumarse en la fisiopatología, es decir, en la génesis de esta enfermedad, también puede ser el hábito de fumar, es decir, los hábitos tóxicos también influyen. También, doctora, en todo este tiempo se ha escuchado bastante que el estrés, la toma de café, también puede no ayudar, sino empeorar En efecto, el estrés también. El estrés es un factor también que pudiéramos decirle un factor de riesgo que cuando está y no se trata o no se maneja, sí puede llegar a incrementar el riesgo o a contribuir a producir una úlcera péptica, ya sea gástrica o duodenal. Para nosotros poder detectar quién es un paciente o una persona que está padeciendo esto,
¿Es simplemente con nosotros sentir un malestar, sentir un ardor, o de qué otra forma podemos darnos cuenta que nosotros somos, que tenemos este problema? A ver, muchas de las enfermedades del tracto digestivo superior tienen síntomas similares, ¿ya? Pero dentro de los más significativos en cuanto a la úlcera péptica, vamos a estar hablando de que el paciente, casi siempre el síntoma principal, el cardinal, el que lidera el resto, es el dolor en el estómago. Dolor en la boca del estómago, es decir, en esta zona alta, o también conocido desde el punto de vista médico como epigastralgia. A veces puede tener una mayor o una menor intensidad, pero siempre hay dolor. Y también puede el paciente referirnos junto con el dolor como una sensación de ardor. Ese es el síntoma principal. Otros síntomas que se pueden presentar son la hinchazón, es decir, distensión abdominal, hinchazón del abdomen, que las digestiones sean lentas, que el paciente pueda tener eructos con frecuencia, que pueda tener cambios en lo que sería el apetito, puede tener, poco apetito, o en ocasiones tiene temor a comer porque cuando come le puede doler y él evita alimentarse para evitar que tener dolor fuerte. Y estos son los síntomas principales. También el paciente puede en ocasiones tener una pérdida de peso que no está justificada, no se sabe por qué, y comienza a perder de peso. Y bueno, de forma general estos son los síntomas más frecuentes, donde el paciente generalmente llega a la consulta quejándolos, pero no tiene hasta el momento ningún síntoma de emergencia, ningún síntoma de alarma. Porque si hablamos un poquito de los síntomas de alarma en una úlcera, una de las afectaciones, una de las complicaciones, mejor dicho, más frecuentes puede ser el sangrado digestivo. Y cuando hay un sangrado digestivo alto, el paciente se asusta porque va a llegar al hospital o va a presentar en casa o en el medio donde se encuentre un sangrado, o sea, un vómitos de sangre, a lo cual se denomina hematemesis. La sangre puede ser más oscura, como está media digerida, o puede ser roja, más fresca, rutilante, o también esa sangre puede transitar por todo el intestino y llegar... Exacto, sale oscura y llegar a defecar el paciente negro, como si fuese borra de café, a lo cual se denomina melena. Entonces son síntomas de alarma que el paciente puede tener con una úlcera, en este caso ya sería una de las complicaciones, pero también en muchas ocasiones nos llega a consulta con este tipo de manifestación. Doctora, si bien nosotros en nuestras casas o en casas de las personas que estén cercanos a nosotros, es bastante común escuchar que me cayó mala comida, estoy con algunos problemas, me está ardiendo, y es bastante común encontrar bicarbonato en las casas. Porque dicen, no, una cucharadita de bicarbonato con un poco de agua, eso te calma. Pero muchas veces hay personas que viven con años haciendo este tipo de automedicación. Entonces, esto puede ser que estamos enmascarando un problema que cada vez puede ser más severo. Sí, puede ser porque cuando ingerimos el bicarbonato, que es básico, se neutraliza de forma rápida, pero solamente de forma temporal, es decir, por cortos periodos de tiempo, la acidez del medio gástrico. Y una de las manifestaciones, o sea, una de las causas de que el paciente pueda tener síntomas digestivos, ya sea por gastritis o sea por úlcera, es la hiperacidez, cuando el ácido del estómago está alto, por decirlo de alguna manera. Y el bicarbonato pues sencillamente neutraliza, disminuye esa acidez, pero te digo, por cortos periodos de tiempo, perdón. Entonces no resuelve el problema, no es lo ideal. Sí, y justamente a las personas tenemos que educarles con estos programas, indicándoles de que primero la automedicación no tiene que ser. Debe ser una opción que puede ser esporádica, porque muchas de estas cosas, como los analgésicos que nos comenta, son de venta libre y nosotros podemos consumir cualquier momento que nos duela. Aparentemente podemos administrarnos, pero no está bien, porque estaríamos enmascarando ciertos problemas que cada vez van a ir empeorando. Exacto, estaríamos resolviendo un problema y creándonos otro. Nos estaría doliendo, no sé, un hombro o una rodilla, y después nosotros mismos nos vamos a provocar por automedicación una gastritis o una úlcera quizás. Doctora, la detección y el tratamiento para este tipo de problema, ¿desde qué edad nosotros estaríamos necesitando acudir a una consulta con un gastroenterólogo? Aparte de que cuando ya sentamos un problema, ¿no? ¿Desde qué edad es recomendable tener una revisión? De forma general, los pacientes que no tienen antecedentes patológicos personales de ninguna enfermedad seria desde el punto de vista gastroenterológico no tienen por qué acudir, cuando son jóvenes y están asintomáticos, a consulta de gastroenterología. El problema viene ya cuando
o avanza la edad y comienzan a tener síntomas digestivos que no se resuelven, que se perpetúan en el tiempo, ahí sí es necesario acudir a consulta de gastroenterología. O en ocasiones hay pacientes que son asintomáticos, todavía son bien jóvenes, pero sí tienen antecedentes familiares de gastritis, de úlceras y sobre todo de enfermedades neoplásicas del tracto digestivo, dígase esófago, estómago, colon, no sé, a cualquier nivel. Y en este caso, los pacientes que sí tienen antecedentes familiares de enfermedades malignas sí debieran acudir, aunque no tengan síntomas, a revisiones periódicas de gastroenterología a partir de, generalmente, la población general después de los 40, pero si el paciente, 40-45, pero si el paciente tiene antecedentes familiares de enfermedades de este tipo, pues debiera acudir muchísimo antes, ¿sí? En dependencia del tipo de patología maligna de que se trate. Pero bueno, ya esto se sale un poquito más de la úlcera. Pero siempre y cuando cualquier paciente tenga síntomas digestivos que no se resuelvan en el tiempo, que persistan, que vayan y vengan, no se debe automedicar, sino debe acudir al especialista de gastroenterología. Y justo estos programas de medicina preventiva trata de que a todas las personas que están padeciendo este problema o que tienen familiares tal vez mayores que están padeciendo este problema y que usualmente toman medicación, que toman bicarbonato muy seguido, porque nosotros en las casas hemos visto, yo personalmente he visto con familiares que siempre es el bicarbonato para cualquier comida, bicarbonato para antes de dormir, y eso es un problema que se normaliza un poco se puede decir en nuestra cultura, estar tomando el bicarbonato. Entonces eso no debe pasar, deben visitar a un especialista para evitar que se compliquen las cosas y evitar que tengamos problemas un poco más complejos a la larga. Doctora, para saber el diagnóstico, ¿cómo lo hacemos? A ver, como bien dices, ante la sospecha tenemos que tener la certeza, tenemos que estar seguros de que el paciente tiene o no una úlcera y dónde es la localización de la úlcera y cuáles son las características de esa úlcera, porque no siempre son iguales. Entonces, primero, ya habíamos hablado de los síntomas. Es importante orientarnos con respecto a las manifestaciones clínicas que tiene ese paciente. Una vez que ya tenemos estos síntomas principales de los cuales ya habíamos hablado, la epigastralgia o dolor en la boca del estómago, la acidez, la distensión abdominal, entre otros, vamos a, por supuesto, el paciente sobreentiende que acudió a nuestra consulta, debemos examinarlo, hacer un buen examen físico, elaborar una buena historia clínica donde recojamos todos los antecedentes que tiene ese paciente, quizás de otras enfermedades, de medicación que está tomando, que en muchas ocasiones puede ser la causa de los síntomas, en fin. Y una vez que enfocamos, que caracterizamos bien a ese paciente, entonces vamos a corroborar esa sospecha diagnóstica con estudios, donde independientemente de que existen estudios imagenológicos que nos pueden apoyar, díganse, no sé, ecografías que no son 100% confiables. A ver, no es lo específico porque no me permite ver adecuadamente la mucosa del estómago, se pueden indicar también estudios imagenológicos del tipo de radiografías contrastadas, donde se da el bario y se dibuja el interior de todo el tubo digestivo, pero además de esto, el estudio ideal, el estudio más específico, sería el estudio endoscópico, porque nos permite a través de un equipo introducirnos en el tubo digestivo con el paciente sedado, muy tranquilito, y visualizar adecuadamente todo lo que sería la mucosa de esófago, estómago y duodeno. Y ahí sí no se nos va a escapar ninguna lesión. Ahí sí vamos a ver si hay una úlcera, si hay una gastritis, y pues independientemente de que visualicemos la lesión, también nos permite tomar muestras, ¿ya? Estoy hablando de muestras de biopsia que son muy importantes porque me van a decir a mí qué tan inflamado está ese estómago, ese duodeno, o donde se localice la lesión. O si puede ser también cáncer o no. Exacto. Independientemente podemos aplicar un cambio de luces que tienen nuestros equipos actuales, que se llama NBI, donde se dibuja de forma diferente el tipo de lesión. Eso nos puede orientar acerca de si puede ser premaligna o maligna la lesión, y nos puede orientar hacia los sitios donde vamos a tomar la muestra de biopsia con más certeza. Y por supuesto vamos a estar descartando que esa lesión ulcerada sea maligna también. Entonces, de una u otra manera, este es el estudio de elección. Doctora, también, habiendo revisado todo este esquema que tienen que seguir con los pacientes que están padeciendo este tipo de problemas, ¿el tratamiento es un tratamiento que dura toda la vida o tiene un periodo corto para poderlo tratar? En cuanto a la úlcera, si no es una úlcera complicada, es decir, estamos hablando de la mayoría de las úlceras cuando las diagnosticamos, el tratamiento no es para toda la vida. Las úlceras cicatrizan y llegan a curar.
¿ya? Pero algo muy importante es, que yo quería hacer alusión también, es el hecho de la relación de la infección del Helicobacter pylori con la úlcera. Se estima que aproximadamente, de acuerdo a la literatura, el 70% de las úlceras gástricas están asociadas a infección por esta bacteria y el 90 al 95% de los duodenales están también relacionados. ¿Y hay un tratamiento para el Helicobacter pylori? Por tanto, tenemos que, una vez que diagnostiquemos la úlcera, poner tratamiento para que ese proceso inflamatorio, esa llaguita, como habíamos dicho anteriormente, comience a cicatrizar, y una vez que la hemos mejorado, tenemos también que adicionar tratamiento para la bacteria, porque si no erradicamos a esa bacteria, en un periodo de tiempo determinado esa úlcera va a cicatrizar, pero después va a volver a recidivar en ese mismo sitio o en otro lugar, ¿ya? Entonces, si estamos hablando de tratamientos de úlcera, vamos a hablar primero de que podemos utilizar sobre todo los inhibidores de bomba de protones para disminuir la acidez del medio gástrico y que esa lesión cicatrice más rápidamente. Estamos hablando de omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, pantoprazol o cualquier otro similar, que se combina habitualmente. A mí me gusta mucho, en lo personal, en la literatura se refleja con citoprotectores, que son medicamentos que crean como una capa que aísla esa lesión del resto del medio ácido del estómago y por tanto da mucha más facilidad para que se cicatrice más rápido. Se cicatrizan aproximadamente con variaciones de un paciente a otro, pero en 2 meses las gástricas y en 1 mes y medio los duodenales. Tardan en cicatrizar totalmente, lo cual se puede comprobar si se repite la endoscopía posteriormente y el paciente, por supuesto, realiza un tratamiento adecuado. Ese es el tratamiento de la úlcera. Y el tratamiento para el Helicobacter, que también se debe asociar, en este caso para evitar recidivas de este tipo de lesión. Bueno, hay muchas terapias, hay muchos esquemas donde generalmente se combinan inhibidores de bomba de protones con varios antibióticos. En dependencia, por supuesto, siempre hay que individualizarlo al paciente, porque, por ejemplo, hay pacientes que son alérgicos a la penicilina y uno de los esquemas que más se usa es el de un inhibidor de bomba con claritromicina y amoxicilina. Entonces, en un paciente alérgico eso no se podría utilizar. Entonces, siempre hay que individualizar el tratamiento de acuerdo a nuestro paciente. Y esto es excelente, que tengamos un tratamiento que se puede decir que sea corto y que las personas puedan tener acceso también, y que puedan calmar todo este malestar, porque debe ser increíble tener un ardor todos los días con cualquier comida a todas las horas, y especialmente tal vez en las noches. Para que las personas puedan asistir a su cita, puedan arreglar este problema con un especialista, ya que esto tiene una solución y se puede decir está a la vuelta de la esquina, que nosotros podemos tranquilamente tener una evaluación, saber cuál es el problema o determinar por qué, si es que es por hábitos, si es que puede ser por muchas de las cosas que hemos topado en todo el programa, para que ustedes puedan tener primero un diagnóstico y después puedan tener un tratamiento aquí en Hospital Durán con la doctora Lilian Camaño. También, doctora, para finalizar el programa, ¿nos puede dar las recomendaciones para todas las personas que nos están viendo? Y en especial si tienen papás, si tienen personas mayores en casa, que puedan también cuidarlos y que puedan tener este tipo de información para que los puedan transmitir y que los puedan cuidar también. Bueno, ante todo, siempre que exista un paciente, o algún familiar de nuestros televidentes con sintomatología digestiva, por favor, no vaya a la farmacia y pregunte y que le medique, no se automedique. Acuda a nuestra consulta de gastroenterología acá en el Hospital Durán. Y también algo muy importante desde el punto de vista digestivo, para mejorar o aliviar un poco los síntomas, serían los cuidados de la dieta. Debemos organizar nuestros horarios de alimentación, hay que desayunar, hay que almorzar, merendar en horario, hay que evitar irritantes gástricos como el exceso de grasa, alimentos fritos, condimentos, ají, picante, cola, bebidas alcohólicas, ¿sí? Eso fundamentalmente. Y si a pesar de tener una dieta saludable, balanceada, con todos estos cuidados, el paciente continúa teniendo síntomas, por favor, que acuda a nuestra consulta. Acuda a su médico de confianza y pueden comunicarse a los números que salen en pantalla para que ustedes puedan agendar una cita aquí en Hospital Durán con nuestros especialistas y en el tema de gastroenterología con la doctora Lilian Camaño. Doctora, muchísimas gracias por aportar todo este conocimiento en estos programas de medicina preventiva, que lo que nosotros tratamos siempre es de educar a las personas con médicos, especialistas, información real y de calidad, para que todas las personas estén siempre informadas. Muchísimas gracias, doctora, por compartir con nosotros. Bueno, gracias a ustedes por invitarme al programa. Gracias, doctora.